censo de los Estados Unidos predijo que de todos los matrimonios que tuvieron lugar ese año, el 50% de ellos eventualmente terminaría en divorcio. Y esta epidemia de divorcio ha causado problemas tan graves en nuestra sociedad que todos han sido conmovidos, incluso en la iglesia del Señor. ¿Sabes? Los ancianados fieles están constantemente teniendo que lidiar con este asunto desgarrador. Y los cristianos que se ocupan de evangelizar a veces sienten que han sido golpeados por un ladrillo cuando la palabra divorcio entra en la conversación. Y tal vez no enseñemos sobre él, tal vez no prediquemos sobre este tema lo suficiente, o puede que prediquemos mucho, pero tal vez no sea suficiente si consideras lo grave que es este problema. Y así, hoy queremos presentar un esquema muy básico de lo que Dios tiene que decir sobre el tema del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Y luego vamos a lidiar con algunos errores que se relacionan con este tema. Ahora, el pasaje más claro y directo que conozco en la Biblia sobre el tema del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias está en Mateo 19. Y es así, ahí es donde vamos a empezar. Y si tienes una Biblia frente a ti, tal vez quieras seguir la lectura conmigo. Así que leamos Mateo capítulo 19, iniciando en el versículo 1. La Biblia dice: aconteció que, cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mateo 19, 1 al 3. Ahora, quiero que notes que el texto dice que los fariseos vinieron a él tentándole. Inmediatamente nos enteramos de que la pregunta que estos fariseos estaban haciendo a Jesús no era por un motivo puro. No estaban preguntando de manera sincera porque querían saber la respuesta a la pregunta. Estaban preguntando porque esperaban atrapar a Jesús. Verás, entre los judíos de ese tiempo, el pueblo estaba muy dividido sobre esta cuestión del matrimonio y el divorcio. Y sabes, es interesante que muchas personas hoy están divididas con respecto a esta pregunta. Pero creo que vale la pena señalar, como verás, que hubo una respuesta correcta y todavía hoy hay una respuesta correcta a esta pregunta. Pues bien, habían dos escuelas de pensamiento entre los líderes judíos. Un pensamiento era de la escuela de Hillel, un rabino judío. Y esta escuela enseñó que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier razón, por la más mínima ofensa, o incluso si simplemente no le gustaba su persona o forma de ser. Basaron su opinión en Deuteronomio capítulo 24 y versículo 1, en el que dice: si no le agradare, le escribirá carta de divorcio. Ahora, la otra escuela de pensamiento era la de Shammai. Aquellos que se aferran a esta línea de pensamiento creían que un hombre solo podía divorciarse de su esposa por adulterio, y basaron su pensamiento, curiosamente, en el mismo pasaje de las Escrituras, Deuteronomio 24, versículo 1, pero en la sección que dice: por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. E interpretaron esta cosa indecente en referencia al adulterio. Y así, estos fariseos vinieron a Jesús no buscando la verdad, sino esperando atrapar a Jesús. Esperaban volver a uno de los grupos en su contra. Así que le preguntaron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora bien, como leemos, dice por cualquier causa. Ahora escucha versículos 4 al 6. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, o Dios juntó, no lo separe el hombre. Quiero que notes la pregunta que Jesús les hizo en el versículo 4. ¿No habéis leído? Vinieron a él haciéndole una pregunta sobre el matrimonio y el divorcio, y Jesús les hizo volver a la fuente de autoridad. Jesús no dijo: bueno, yo pienso que, o yo creo que,
O sabes, me parece que no. Jesús dijo, no habéis leído. Él volvió a la fuente de autoridad sobre el matrimonio. Y por supuesto, esa es la palabra escrita de Dios. Y ya sabes, eso parece lo obvio por hacer. Pero mucha gente no hace eso hoy. Muchas personas hoy en día parecen recurrir a todo excepto a la Biblia para tomar decisiones sobre el matrimonio. Una vez un hombre llamó al local de la iglesia. Quería saber si el predicador llevaría a cabo su matrimonio. Se había casado 2 o 3 veces antes y ahora se casaba por cuarta vez. Y quería que se realizara la ceremonia. Incidentalmente, le habían dado carta de divorcio las 3 veces anteriores. Se le informó que no podía llevar a cabo su matrimonio porque no tenía derecho a casarse según las escrituras. ¿Sabes lo que respondió? No lo entienden. Esta mujer es una buena mujer. Es una buena mujer. Verás, aparentemente en su razonamiento, el hecho de que fuera una buena mujer era algo bueno. Sin embargo, Jesús no apeló a las emociones o un razonamiento extraño, ni siquiera a sus sentimientos. Jesús dijo, ¿no habéis leído que en el principio, el que los hizo, al principio varón y hembra los hizo? ¿Ven el enfoque en al principio? Quiero que vuelvas conmigo en tu mente hasta el principio. Adán está solo en el jardín del Edén. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, leamos el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, versículos 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, cuando Jesús dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? Jesús estaba señalando de vuelta a este evento. Está volviendo al principio cuando había un hombre y una mujer y estaban unidos por Dios. Y así cuando los fariseos se acercaron a él, preguntándole sobre el divorcio, él se refirió al primer matrimonio. Muy bien. De vuelta a Mateo 19, miremos el versículo 6. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Sabes? A veces surge la pregunta sobre cuándo dos personas están realmente casadas. ¿Están casados al final de la ceremonia? ¿O es la unión sexual la que constituye el matrimonio? Y absolutamente la respuesta a la pregunta debe ser cuando la ceremonia está terminada. Al firmarse la licencia de matrimonio, están casados. De lo contrario, tendrías a un hombre y a una mujer que pasarán su primera noche juntos en su luna de miel y ni siquiera son marido y mujer. También significaría que todo lo que lleva al acto sexual en sí sería pecaminoso. Bueno, Jesús dijo, no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sabes? Es muy interesante para mí que los fariseos vinieron a Jesús preguntando, ¿por qué causa un hombre puede divorciarse de su esposa? Y Jesús básicamente le respondió, no te divorcies. Él dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, los fariseos podrían haber pensado, excelente, lo atrapamos. Él dice, no te divorcies, pero Moisés dijo que estaba bien hacerlo. Muy bien, aquí está la controversia. Veamos versículos 7 y 8. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús dijo que cuando Dios diseñó el hogar y la institución del matrimonio, nunca tuvo la intención de que se corrompiera de la manera en que los hombres lo han hecho. Nunca tuvo la intención de que los hombres se cansaran de sus esposas y las repudiaran.
nunca tuvo la intención de que se produjeran el adulterio y la fornicación, pero fueron los hombres quienes provocaron esta corrupción. Y Moisés, por la dureza de vuestro corazón, permitió el divorcio. Pero esta no era la forma de ser desde el principio. Muy bien, ahora la excepción a la regla. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, permítame reafirmar lo que Jesús está diciendo aquí. Está diciendo, el que se divorcia de su esposa y se vuelve a casar, comete adulterio. Esta es la regla. Quien se divorcia de su cónyuge por cualquier razón y se casa con otra, comete adulterio. Esa es la regla. Luego, él da una excepción a la regla. Esa excepción es salvo por causa de fornicación. Es probable que algunas traducciones modernas traduzcan la palabra griega original como inmoralidad sexual, pero esa no es la mejor traducción. La inmoralidad sexual podría referirse a la visualización de la pornografía o la lujuria del corazón, pero ese no es el significado de esta palabra. La palabra griega aquí es porneia, se refiere a relación sexual ilícita. Versiones como la Reina Valera traducen con mayor precisión esta palabra como fornicación. Esta palabra incluye una amplia gama de cosas. Ciertamente incluye adulterio, homosexualidad, zoofilia o bestialismo. Esta excepción, la fornicación, es la única que Jesús hizo para permitir a un hombre divorciarse de su esposa y volver a casarse sin pecar. Vamos a darle aplicación a esta regla. Digamos que hay un hombre en el siglo I y se casa con una mujer. Y unos años después, el hombre decide que se va a divorciar de su esposa. Y luego, después de que pasa algún tiempo, decide que quiere volver a casarse. ¿Cómo sabría este hombre si tiene o no derecho a volver a casarse? Simplemente tiene que preguntarse, ¿encajo en la excepción según Mateo 19:9? ¿Soy una persona que ha repudiado a su cónyuge por fornicación? Y si la respuesta es no, entonces ese hombre no puede volver a casarse, o de lo contrario se convertiría en un adúltero. Y si la razón por la que el hombre se divorció de su esposa fue por incompatibilidad, y si él dijera, es que no congeniamos, ella es difícil y no me gusta estar con ella, así que me voy a divorciar de ella, ¿podría volver a casarse? La respuesta es no. No cumple con la excepción de Mateo 19:9. Bueno, ¿y si el hombre se divorciara de su esposa porque dice, ya no la amo? Esa es una de las razones populares de nuestros días. Ya no la amo. Bueno, en estas circunstancias no puede volver a casarse, porque no cumple con la excepción de Mateo 19:9. Ahora, alguien podría decir, bueno, eso suena muy estricto. ¿Sabes? Eso parece muy difícil por parte del Señor estar estableciendo algo así. Bueno, aparentemente los discípulos del Señor pensaron lo mismo. Quiero que leamos el versículo 10 y así ver su respuesta. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ahora, los discípulos decían, esencialmente, esto es realmente estricto. Si esto es como dices, lo que es mejor para un hombre es no casarse. Ahora, para quienes hoy en día dicen, no puedo creer que la ley de Dios sea tan estricta, o como otros han dicho, no puedo creer que el Señor espere que viva el resto de mi vida sin casarme. Estos necesitan volver atrás y ver ese comentario de los discípulos del Señor. Ellos reconocieron que la ley de Dios sobre el matrimonio es muy estricta. Ahora, escucha la respuesta de Jesús en el versículo 11. Entonces, Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿De qué está hablando? Algunas personas piensan que está hablando de la ley que acaba de decir en relación con el matrimonio. No pienso que sea eso. Pienso que está respondiendo a la declaración de los discípulos. Ellos dicen, oye, esto es muy estricto, tal vez es mejor no casarse. Y Él dice que eso no funciona para todos. No todo el mundo puede aceptar eso. Sigamos leyendo. Él dice, sino aquellos a quienes es dado. Es decir,
Algunas personas pueden tomar esa ruta, o quizás debería decir no tomar esa ruta. Muy bien, versículo 12. Pues hay eunucos, personas que permanecen sexualmente inactivas, que no pueden participar en las intimidades del matrimonio. Eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Es decir, esto se les ha hecho físicamente. ¿Sabes? A veces esto ha sucedido en la historia. Individuos como Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron mutilados físicamente para quitarles su habilidad para las intimidades del matrimonio. También dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora bien, ¿a qué se refiere esta última parte? Se han hecho eunucos por el reino del cielo. Bueno, esto podría referirse a varias cosas diferentes, pero pienso que al menos un ejemplo de esto incluiría a las personas que han perdido el derecho de las escrituras a casarse y así, por el reino de los cielos, es decir, para que puedan ir al cielo, permanecen sin casarse. Ellos comprenden el mandamiento de Mateo 19:9 y que no tienen más remedio que permanecer sin casarse si desean estar bien con el Señor. Y así, por el bien del reino, se han hecho eunucos, es decir, siguen siendo célibes. Ahora, amigos, ese es el esquema básico de la ley de Dios sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Con esto establecido, vamos a discutir algunos de los errores que se están enseñando sobre este tema en particular. Bien, aquí está el primero. Error número 1. Algunas personas enseñan incorrectamente que el bautismo lava los matrimonios no bíblicos. La idea detrás de esta doctrina es que si una persona es parte de un matrimonio no bíblico y adúltero antes de convertirse en cristiano, tras ser bautizado o durante el bautismo, ese matrimonio adúltero se convierte en un matrimonio no adúltero y por lo tanto puede permanecer en esa relación matrimonial. Algunos podrían decir, bueno, ya sabes, eso tiene sentido porque el bautismo lava todos los pecados. Pero amigo, ya ves, hay un gran problema con todo esto y se llama arrepentimiento. Antes de que una persona pueda ser perdonada de cualquier pecado, primero debe arrepentirse. Eso es cierto con respecto a robar, es cierto con respecto a la idolatría, es cierto con respecto a la mentira, es cierto con respecto a la homosexualidad y es cierto con respecto a un matrimonio adúltero. Verás, a los ojos de Dios, una persona que vive un matrimonio adúltero está viviendo en constante pecado y cada vez que ese hombre duerme con su esposa, comete adulterio. Y para ser perdonado de ese pecado, debe dejar de cometerlo. De hecho, piénsalo de esta manera. Digamos que tienes a 2 hombres que están casados, 2 homosexuales, y más tarde se bautizan. ¿El bautismo cambia un matrimonio homosexual por uno honorable? No, no lo hace. ¿Por qué no? Porque no se han arrepentido. El pecado continúa. Verás, el arrepentimiento exige que dejen de vivir en pecado. ¿Qué hay de un matrimonio polígamo? ¿El bautismo cambiará un matrimonio polígamo por uno honorable? Nuevamente la respuesta es no. El arrepentimiento exige que detengan la poligamia. Verás, el punto que estamos haciendo es que el arrepentimiento exige que una persona detenga el pecado, y ciertamente un matrimonio adúltero no es una excepción a esta regla. Y así, 2 personas en un matrimonio no bíblico y adúltero tienen que abandonar esa relación. Muy bien. Error número 2. Un segundo error que algunas personas enseñan es que los no cristianos no son responsables a la ley de Cristo. Y básicamente la doctrina que enseñan dice así: Mateo 19 y las leyes del matrimonio son parte de la ley de pacto de Dios para los cristianos. Y así, antes de que una persona se convierta en cristiana, dirán, las leyes del pacto de Dios no aplican a ella. Y entonces ellos dirían, si un hombre entra en un matrimonio no bíblico antes de convertirse en cristiano, no está pecando. Porque dirían que no está violando lo escrito según Mateo 19, porque no se aplicaba a él. Si ha estado casado y divorciado sin ser escritural, incluso 10 veces antes de convertirse en cristiano, eso es irrelevante, porque dirán que no se aplicaba a él en ese momento. Él puede continuar con la esposa que tiene en el momento en el que se bautizó, porque en ese momento
dirían, la ley de Dios concerniente al matrimonio comienza a ser aplicable a él. Amigos, esto es una posición absolutamente falsa. La ley de Dios se aplica para todos. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El punto de este pasaje es que en el pasado había cosas que Dios pasó por alto, especialmente con respecto a los gentiles, pero ahora todos los hombres son responsables a la ley de Cristo. ¿Sabes? A veces se argumenta que hay ciertas leyes que se aplican a los cristianos, pero no se aplican a los no cristianos. El argumento que harán estos es así. Como un ejemplo, el mandamiento de participar en la cena del Señor. Y dirán, eso es solo para las personas en una relación de pacto con Dios. Y así dirían que lo mismo es cierto, por lo tanto, para otras cosas como por ejemplo el matrimonio. Amigos, esta es una discusión tonta. La verdad es que Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y obedezcan el Evangelio. Y luego espera que participen en todos los actos de adoración apropiados que siguen. Y solo porque un hombre no se ha preparado correctamente todavía, no significa que la ley de Dios no se aplica a él. Eso sería como decir que un hombre que aún no cree no tiene el mandato de ser bautizado. Por supuesto que se le ha mandado ser bautizado. Ahora bien, él necesita creer primero, pero el mandamiento de ser bautizado todavía se aplica. Amigos, la ley de Dios sobre el matrimonio se aplica a toda la humanidad. En 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, la Biblia dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, escucha el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te diste cuenta de que eran vistos como adúlteros? ¿Has notado la palabra adúlteros? Incluso antes de que se convirtieran en cristianos, eran vistos como adúlteros. Amigos, eso significa que la ley matrimonial de Dios se les aplicó antes de ser lavados y santificados, antes de ser bautizados. Muy bien, pasemos al error número 3. Algunas personas sugerirán que si ocurre fornicación, entonces ambas partes en el matrimonio son libres para volver a casarse. Amigos, esto no se enseña en la Biblia. A veces es argumentado por esta gente que si la parte inocente, la que no cometió adulterio, es liberado del vínculo matrimonial y por lo tanto es libre de volver a casarse, entonces dirán que la parte culpable también debe ser liberada. Y dirán que si el matrimonio se disuelve para uno, debe por necesidad ser disuelto para el otro. Pero Mateo 19:9 está escrito de tal manera que libera al inocente mientras que ata al culpable. Dice, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y sí, si eres la parte culpable, no eres quien ha repudiado a tu cónyuge por fornicación. Por lo tanto, no puedes volver a casarte. La ley de Dios te ha restringido de esta manera. Amigos, Mateo 19:9 está escrito para proteger a los inocentes, no para liberar a los culpables. De hecho, imagínate conmigo las implicaciones de esto, si esta doctrina fuera verdadera. Significaría que si un hombre estuviera cansado de su matrimonio, podía engañar a su esposa para que ella se divorciara de él y entonces él podría tener la aprobación de Dios para volver a casarse. Significaría que Dios me dejaría volver a casarme y todo lo que tendría que hacer para obtener ese derecho es cometer adulterio. Esto es absurdo. Bien, aquí hay otro error. El error número 4 es que algunas personas sugieren que si hay hijos que han sido concebidos en un matrimonio adúltero, Dios desearía que mantuvieras ese hogar intacto y no te separaras, por lo tanto que no te divorcies. De hecho, en una ocasión alguien entregó una nota con esta pregunta que decía así: si una pareja se casa y tiene hijos y años después descubre que está en un matrimonio no bíblico, ¿espera a Dios que rompan su hogar? ¿No aborrece Dios el divorcio? ¿Acaso con un error no se subsana otro? Bueno,
Así como lo declaraba tal nota, y ciertamente un error no subsana otro, pero no estamos hablando de eso. Si una persona está viviendo un matrimonio no bíblico, eso está mal, pero separarse de un matrimonio no bíblico no está mal. Nunca está mal dejar de vivir en pecado. De hecho, es necesario. Mateo 19:9 dice que estas personas viven en adulterio y no pueden continuar en eso con la bendición de Dios. De hecho, pensemos en ello de esta manera. Digamos nuevamente que hay dos personas que son homosexuales y que viven en un país o estado que reconoce los matrimonios homosexuales, y digamos que uno de ellos aprende y obedece el Evangelio, y así entiende que no puede permanecer en este matrimonio y que es una relación pecaminosa a los ojos de Dios. Divorciarse o separarse no es algo incorrecto en estas circunstancias. De hecho, no pueden continuar en esa situación y ser agradables a Dios. Y lo mismo es cierto con respecto a un matrimonio no bíblico de un hombre y una mujer. La pregunta ahora es, ¿y si los hijos están involucrados? ¿Y si tienen una familia? Ciertamente eso lo hace más difícil desde un punto de vista emocional. Pero eso no cambia el hecho de que el matrimonio es ilegal y no escritural. Permíteme darte un ejemplo del Antiguo Testamento que podría ayudar a arrojar algo de luz sobre esta situación. En el Antiguo Testamento, Dios no permitió que su pueblo, los judíos, se casara con gente de naciones paganas. En Deuteronomio 7, versículos 3 y 4 leemos, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá.